Por supuesto que sí, Juan Carlos, y qué bueno que hayas iniciado esta intervención o este espacio de análisis y reflexión recordándonos estos elementos de referencia que son supremamente importantes porque son como polo a tierra, nos ayudan a ir dilucidando la importancia de las alianzas y las gobernanzas, pero a su vez ir ya infiriendo que hay unas diferencias que son dignas de comprender. Y creo que este es el segundo de 4 espacios que hemos pensado generar para hablar sobre estos asuntos, y en los siguientes vamos a profundizar cada vez más en estas nociones, pero por las definiciones que nos acabas de compartir ya se va comprendiendo que, por ejemplo, una alianza que además tiene toda una exigencia en lo político, en lo administrativo, en lo financiero, en lo jurídico, en lo técnico, en el plano del reconocimiento de la diversidad de actores y de lo que pueden hacer de forma conjunta, en la comprensión de que solos no lo pueden lograr. Pero eso también, fíjate, que puede suceder en las gobernanzas. Y cuando tú narras las definiciones que nos has compartido, yo me imagino incluso que podemos tener varias alianzas en el marco de una gobernanza, porque la gobernanza en sí misma va sugiriendo esa forma de ir administrando el desarrollo, de ir administrando los territorios, donde, diríamos, no es que haya una falta de liderazgo, de gobernabilidad, sino que se comprende que avanzar hacia donde se quiere exige corresponsabilidad y exige una forma de relacionamiento que sugiere un diálogo entre pares. Y ese diálogo entre pares es precisamente reconociendo que cada quien tiene el potencial para hacerlo. Cuando se describe la gobernanza, a mí también me da la sensación de que se pone un acento especial en la sostenibilidad. Y hablemoslo aquí quienes estamos acá, invitando también con las buenas tardes a quienes nos acompañan. ¿Cuántas veces por experiencia sabemos que iniciativas interesantes a nivel de los territorios, a pesar de que son muy buenas, de que resuelven necesidades, no trascienden un cambio de gobierno? Por las razones que sea. Lamentablemente porque todavía vivimos con el complejo de invalidar para posicionar, o porque queremos destacar y el punto de partida para destacar es desconociendo lo que viene. Puede que existan otras razones. Este no es como, pero si nosotros quisiésemos que algo trascienda, esa forma de trascender significa que no solo el ente público tiene la responsabilidad, sino también los privados, los gremios, las comunidades. Y hay un acuerdo territorial que, entre otras cosas, se haría el esfuerzo para que se respetase, entendiendo que en este caso el ente territorial o la entidad es una más de un conjunto de actores que avanzan, ¿cierto? Entonces, eso es bueno tenerlo muy presente, porque decidir si es una alianza o una gobernanza depende del calado de la solución a la que se aspira. Yo en lo particular he trabajado en ambas, Juan Carlos. He sido promotor de alianzas y promotor de gobernanzas. Y las alianzas casi que se administran a la luz de un contrato, de un convenio, de una lógica de proyecto, que tiene objetivos, que tiene resultados, que tiene actividades, que tiene definición de recursos. Y lo que hay es una corresponsabilidad. Pueda que en otros casos lo que se hace son acuerdos de voluntades para no truncar el ritmo y el proceso de cada actor. Por ejemplo, para explicarlo mejor, alianzas que se construyen para fortalecer encadenamientos productivos o cadenas productivas, donde se reconoce que hay que hacer todo un esfuerzo por aumentar las capacidades productivas y de las calidades de los productos de los productores, pero también hay aliados comerciales, pero también hay entidades públicas que van a hacer inversión pública para apalancar esos esfuerzos. Entonces lo que hace es que se construye una alianza, se definen las diferentes entradas, los resultados que se esperan y se le hace un seguimiento en ese sentido. Las gobernanzas sugieren un encuentro que, si bien
también es objetivo, tiene un planteamiento de aspiración superior. Por ejemplo, tal vez se escucha mucho de las gobernanzas del agua o las gobernanzas para cuidar y proteger áreas que son ecosistémicamente relevantes, estratégicas, y que tienen que darse acuerdos entre los campesinos, las campesinas, los pueblos indígenas, las autoridades ambientales, los municipios, los departamentos, los ministerios. Cuando hablo de ministerios, no solamente el de ambiente, porque tal vez hay injerencias de otros ministerios que pueden coadyuvar a la protección de esa área. Entonces se necesita un esquema de gobernanza para que esos acuerdos se puedan definir y se pueda velar porque se cumplan, ¿cierto? Ahora, qué bueno que este segundo momento sea un momento dedicado a pensar el perfil de las necesidades, porque eso ya nos va llevando a buscar la concreción. Quienes estamos acá, es muy seguro que tengamos la obligación de conocer y comprender las realidades territoriales. Y a la luz de esas realidades es bueno definir, Juan Carlos, qué tan desafiantes son, qué tan polémicas son y qué es lo que se debería hacer para sacarlas adelante. De lo contrario, nos quedamos casi que con un discurso nostálgico porque tenemos una clara lectura de que hay un problema, pero no sabemos cómo resolverlo. Claro, Juan Carlos, y hay varias cosas que tener en cuenta. Para los que tenemos relación con los territorios, es muy fácil en el diálogo territorial con diversos actores hacer una identificación rápida de cuáles son esas problemáticas que están ahí, que hacen parte de los dolores de la gente, de las situaciones que más se consideran son apremiantes. Y eso ayuda además a sustentarse a la luz de una diversidad de instrumentos que existen y que son muy útiles. Entonces, basta irnos a los instrumentos de política pública, por ejemplo. Un plan municipal de desarrollo, de entrada en su conformación diagnóstica, estratégica y operativa, si se quiere, ya nos va sugiriendo cuáles son los principales desafíos del municipio. A eso se le puede agregar el conjunto de análisis, de investigaciones, de diagnósticos, de análisis de contexto que pueda que existan. Algunos son oficiales, otros son, por ejemplo, de cooperación internacional, de organizaciones no gubernamentales, otros del mismo sector privado. Creo que en el país hemos dado pasos importantes en la generación de una data que ayuda a tener lecturas cada vez más completas y complejas de las realidades, y esas lecturas nos permiten ir haciendo ese inventario de problemas, de desafíos, de situaciones, que entre otras cosas pueda que ya hayan sido analizados con cierto nivel de profundidad o que a nosotros nos corresponda aplicar ciertos criterios para poder de alguna manera priorizarlos, porque definitivamente no va a ser factible resolver todas las cosas al mismo tiempo. Ahora, a lo que yo voy con todo esto es que sí existe un universo de información, mucha o poquita, pero existe, en información secundaria, pero también en oportunidades de información primaria. Y has mencionado algo que a mi juicio es uno de los factores clave cuando se intentan hacer buenos diseños de alianzas y gobernanzas, y es no quedarnos, como dicen por ahí, buscando la fiebre entre las sábanas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pues que el ejercicio de la elaboración de los árboles de problemas para luego migrar hacia los árboles de objetivos como una metodología, que pueden existir otras, por ejemplo la de la teoría de cambio, que también es una teoría válida para poder hacer una representación de realidad, a entender cuál es la casuística y el nivel de interrelación entre esos diferentes factores que son los que están ayudando a entender cuál es la realidad que se aspira a resolver. Pues eso es lo que va dando los elementos. Y para quienes estamos aquí en esta conversación, eso es lo que hay que hacer. Es un ejercicio que podría entenderse deductivo en la idea de que vamos a encontrar un universo de información
y lo que nos toca es ir aproximándonos a una concreción y a una actualización. A mí me parece curioso y es muy interesante. Hay mucha razón en lo que voy a decir, aunque es discutible, porque también lo he discutido en ciertos momentos. Es que en muchos casos se cuestiona y se critica porque se dice que las cosas están sobrediagnosticadas. Y puede que sea cierto en algunos casos, insisto. Pero en todos los casos será bueno hacer una actualización de esas lecturas de realidad, porque independientemente de que exista o no, el momento en que se analiza puede sugerir la aparición de otros aspectos no vistos antes, que al ser observados en su momento pueden plantear un escenario de una ruta posible. Ahora, para las personas que tienen en la actualidad este rol o que deseen tenerlo hacia adelante, y me refiero a un ejercicio más como de liderar procesos de diseño y de gestión de alianzas y gobernanzas, a esto hay que agregarle digamos, uno de los esfuerzos más grandes que hay que hacer, y es ir migrando de una visión individual a una visión colectiva. Porque sobre la mesa podemos tener toda la información, y si hay 3 personas, puede que las 3 personas tengamos interpretaciones distintas. Entonces, el diálogo, el irnos acercando a miradas personales individuales, a visiones individuales, a valoraciones individuales, hacia valoraciones, diagnósticos y visiones compartidas, son las que nos ayudan a trazar una ruta, que es la ruta que se necesita a la hora de contar con las voluntades, el compromiso y la determinación de la diversidad de actores para poder avanzar hacia donde se quiere. Lo primero es reconocer que existe la necesidad de una alianza y una gobernanza para superar un problema. Ese es como el primer aspecto, porque sí hemos mencionado a lo largo de esta conversación que hay política pública, que hay instrumentos de planificación, que tienen algún nivel de participación cuando se diseñan, pero a veces se queda allí y lo que sigue es un nivel de ejecución que se hace en aras de demostrar que se ejecutó. Valga la redundancia, eso está bien, pero depende de cómo se haga, los resultados, efectos e impactos van a ser muy diferentes. Entonces, aquí hay que empezar, luego de hacer esa valoración de la necesidad, hacerse una pregunta de fondo, y esa pregunta tiene que hacerla cada uno de los actores, ¿sí? Y es si se reconoce la necesidad de un trabajo conjunto para lograr resultados, efectos e impactos mayores, sostenibles en el tiempo. Y para ello tiene que darse un nivel de conciencia, Juan Carlos. Es decir, reconocer que pueden ser útiles las alianzas y las gobernanzas, pero que además se aborda con todo el interés de generar los espacios, de reconocer a los actores, de darles la participación informada, pero más que para decir que participaron es para que asuman responsabilidades durante el proceso. Entonces ya aquí empieza un aspecto clave dentro de esto, y es que lo que mencionábamos, por ejemplo, del diagnóstico conjunto, de la valoración conjunta, de la visión conjunta, que puede llevar a una descripción conjunta del problema y a su vez hallar conjuntamente las alternativas de solución, es lo que puede además determinar cuál es el rol de cada uno de los actores para poder avanzar conjuntamente. Por eso son alianzas y gobernanzas, porque hay un nivel de conciencia de que el individualismo no funciona y no va a ser suficiente. Entonces, esa descripción de necesidad puede hacerse un primer perfil de forma colectiva y se puede ir enriqueciendo sobre la marcha. Es decir, no es necesario, valga la redundancia, tener un perfil de necesidad claramente definido desde el primer momento. Lo que sí es necesario es que, puesta la problemática en conversación, en discusión, en análisis, se pueda tener una comprensión superior, porque ya no es la mía individual,
ya es la de un conjunto de actores que además hacen sus propias valoraciones a la luz de su naturaleza y de sus intereses, pero logran colocar el bien superior del trabajo conjunto y articulado como algo que supera la individualidad. Y estos son uno de los aspectos determinantes a la hora de hacer esos perfiles. Y mencionábamos que el árbol de problemas, que el árbol de objetivos, que la teoría de cambio. Podemos incluso empezar con una narrativa, Juan Carlos, sencilla, ¿sí? Porque a veces contar una historia de la problemática sin tanto tecnicismo puede ser mucho más efectivo para generar la sensibilidad, la conciencia, para poder atraer, ¿sí? Y a mí me alegra que tú hayas propuesto que sean 4 sesiones y que la última tenga que ver con capacidades y competencias, porque fíjate que desde ya, además del nivel de conciencia y de la comprensión técnica de esto, pues sabemos que esto exige unos niveles de liderazgo, de convocatoria, de atraer, de generar confianza y de poder explorar qué se puede hacer de la mano con otras personas, con otros actores, con otras organizaciones, con otras entidades, para que ese problema que es estructural tenga una solución estructural y duradera. Cuando nosotros nos hemos dado la oportunidad de analizar, por ejemplo, el desarrollo sostenible, y lo hemos hecho desde varias aristas y varios enfoques, considerando uno de ellos, por ejemplo, el de la Agenda 2030, que es la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creo que una de las conclusiones principales es comprender que una línea, un objetivo, independientemente de su naturaleza, genera un impacto en los demás y genera un nivel de necesidad en relación con otros. Y uno de los ejemplos que podría traer aquí es el objetivo número 1, que es el de la superación de la pobreza. Cuando uno lo mira desde la perspectiva económica, entonces es un tema de generación de ingresos y cómo se supera el asunto de la pobreza multidimensional. Pero si lo miramos, perdón, desde la economía, pero cuando lo miramos desde la pobreza multidimensional, entonces ya ahí entendemos que hay asuntos de salud, de educación, de vivienda, de saneamiento básico, de empleo, de inclusión económica. ¿Y eso qué significa? Que lo mejor que puede pasar cuando vamos a hacer un diseño de una alianza o de una gobernanza es que podamos comprender que ese problema tiene unas causas. Y si vemos el espectro amplio de las causas y sus relaciones, podríamos ser mucho más efectivos a la hora de hallar la mejor manera de abordarlo. Porque aquí estamos hablando de superar obstáculos, de resolver problemas, de administrar situaciones. Y si tenemos la precisión, si se quiere, de enfocar nuestros recursos, nuestros tiempos, nuestras energías, a abordar ese conjunto de causas, casi que, y sucede mucho, no quiero decir que sea la regla general, pero sucede mucho, por ejemplo, la ley de Pareto, y tú encuentras ese 20% de los aspectos que si los abordas resuelves el 80% del problema, pues ahí es donde deberías concentrarte. Entonces, lejos de ser minimalistas, lo que hay es que alimentar ese pensamiento complejo, ese pensamiento sistémico, ese pensamiento estratégico, que ayuda a entender cómo las diversas variables están relacionadas, y en la medida en que podamos tener una lectura adecuada de las mismas, podemos encontrar el camino. Y aquí estamos hablando del desarrollo territorial, estamos hablando del desarrollo sostenible, y estamos hablando de que ante esas realidades, la organización, la entidad, la comunidad que represento, puede tal vez abordar una parte de la problemática y no todo.